Ready, ready, go. Okay, good afternoon, students. Welcome to our second class for Technical English for Industrial Computing. Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta segunda clase de inglés técnico para informática industrial. Okay, the last class we only reinforced about our elemental English. Really, la anterior clase solamente hicimos un refuerzo, una charla en realidad sobre la manera como se va a desarrollar la materia de inglés, ¿no? Ahora vamos a empezar directamente con el avance de materia. Now we are going to begin with our first lesson. Bueno, vamos a empezar ahora con nuestra primera lección. According their curriculum for their profession, de acuerdo a la malla curricular de su profesión, the first learn or the first lesson that we are going to remember is cardinal numbers and ordinal numbers. Bueno, solamente facilito, ¿no? Very easy, really. Bastante, bastante simple, bastante facilito. Vamos a recordar los números entonces, que no es nada difícil, nada complicado. Already you know these numbers. Really, ustedes ya saben estos números. Only we have to reinforce today. Solamente hoy día vamos a reforzar. ¿Ya? Ok, ready, ready, go. Ok, ready, go. Where are you? ¿Dónde se han perdido? Are you here or not here? Bien, vamos a empezar. Let me to share my screen. Permítame compartir la pantalla. Okay. This class we are going to remember the numbers. Hoy día vamos a recordar los números, que es el primer contenido de su malla curricular, ¿ya? Talking about the numbers, could you tell me mm, grammar way the numbers which are? Hablamos de los números gramaticalmente. ¿Cuáles? Bueno, ¿cómo se los define a los números? ¿En qué categoría están? Los números serán adjetivos, los números serán verbos, los números serán adverbios, preposiciones, conjunciones, artículos, and whatever. ¿Qué categoría tienen gramaticalmente los números? A ver, adelante. Gramaticalmente. En cualquier lengua, no solamente en inglés, ¿no? Gramaticalmente los números en realidad son adjetivos. The numbers are adjectives. Adjectives. Do you understand? Los números son adjetivos numerales, ¿ya? Talking about the numbers, there are two ways of numbers. Really, hablando de los números, hay dos maneras o dos clases, two kind of numbers, dos clases de números. The first class is, ¿cuál es la primera clase de números? O dos grupos de números, si prefieren. ¿Cuál es el primer grupo? Could you tell me the first group? The first group is cardinal numbers. Cardinal numbers. Really? The second group, el segundo grupo, ¿cuál es? Y aquí está, ordinal numbers. Ordinal numbers. Muy bien, hablando de los números, tenemos dos grupos. El primer grupo que son los números cardinales o en castellano or in our Spanish language, its name is números naturales, ¿no? En nuestra lengua castellana que se llama números naturales. Números cardinales, números naturales. But in English language is only cardinal numbers. Then the another type is ordinal numbers. El otro tipo de números son los números ordinales. Okay, we are going to remember first, pay attention please. First we are going to remember in this first column. Primero vamos a recordar esta columna que ustedes igual ya saben. Solamente vamos a recordar, ¿ya? A ver, con esta primera columna, ¿qué podemos decir de los números en la forma numeral? What we can say about numeral way in the numbers. ¿Qué podemos decir sobre los números en la forma numeral, en números? ¿Cómo podemos manifestarlos? ¿O cómo podemos hacer una introducción sobre los números en la forma numeral? ¿Mm? In nowadays, bueno, en la actualidad, in numeral way, en la forma numeral, the numbers are as universal language. Really?
Bueno, en la actualidad, los números en la forma numeral, los números en la forma numeral se consideran como un lenguaje casi universal. Los números en su forma numeral se consideran como un lenguaje casi universal. ¿Por qué decimos un lenguaje casi universal? Porque los números en la forma numeral se escriben de la misma manera en la mayoría de las lenguas, en la mayoría de las lenguas de nuestro planeta. El número 4 se escribe de esta misma manera en inglés, se escribe de esta misma forma en francés, en portugués, en alemán, en ruso, en polaco, en sueco. En fin, en la mayoría de las lenguas, los números en la forma numeral se escriben de la misma manera, ¿a excepción de qué? Y ustedes son expertos en eso, tal vez les gustan los animes, ¿a excepción de qué lenguas? ¿En japonés? Muy bien, a excepción de las lenguas asiáticas. Muy bien, ¿cuáles son las Mm, lenguas asiáticas? Japonés, ya dijo su compañero, ¿qué más? chino, Chino mandarín, mm, coreano y tailandés, ¿no? Y coreano y ujú, tailandés. Ya pareciera que fuera una misma lengua, pero no, en realidad en el mm, continente asiático existen por lo menos cuatro lenguas: japonés, chino mandarín, coreano y tailandés, ¿no? Todas estas lenguas tienen su propia gramática, tienen ujú, su propia iconografía, ¿no? Se basan en realidad en iconos, en jeroglíficos en algún caso, ¿no? En el caso del japonés, bueno, y también del chino mandarín, no se basa en letras, ¿no? Su lengua escrita no se basa en letras, ¿no? Sino su lengua se basa en códigos, ¿no? Y ustedes tal vez son mucho más expertos que yo. Se basa en ujú, códigos. Por eso es que tenemos ciertos códigos que ellos dibujan bastante bonito. Y ese código ya tiene un significado, que no es una palabra, puede ser toda una oración, ¿no? Puede ser toda una oración e inclusive tal vez un párrafo, ¿ya? Tal vez ustedes ya han hecho el ejercicio de querer traducir algún textito de japonés, por ejemplo, a nuestra lengua castellana. Ese textito que tal vez entra en una hoja en japonés, cuando ustedes lo traducen con algún traductor, con algún software, que ustedes ya son los expertos, esa traducción les entra por lo menos en dos o en tres hojas, ¿no? Porque este lenguaje japonés no se basa en letras, sino en códigos, ¿no? Y ustedes son mucho más expertos. Muy bien, entonces dijimos que los números cardinales en la actualidad se consideran como un lenguaje casi universal. ¿Por qué? Porque se escriben de la misma manera en la mayoría de las lenguas del planeta, a excepción de las lenguas asiáticas y a excepción de las lenguas clásicas. ¿Cuáles son las lenguas clásicas? Could you tell me? ¿Podrían decirme cuáles son las lenguas clásicas? Come on, please. ¿Cuáles son las lenguas clásicas? Tal vez hemos visto algunas de las lenguas clásicas bueno, en primaria, que forma parte de la malla curricular. Las lenguas clásicas son el griego, ¿El latín, latín? latino, romano. ¿Hemos visto los números romanos en la escuela? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Exacto, griego, ujú. latín o romano, hebreo, bueno, aquí ya han escrito. Hebreo, ¿y qué otra lengua más clásica tenemos por ahí? Árabe, árabe. La lengua árabe también es una lengua clásica, ¿ya? En estas lenguas clásicas, sí, los números en la forma numeral tampoco se escriben de esa forma, ¿no? Hemos visto, como ya dijimos, los números latinos o romanos, que se los denomina. Hemos visto que al hacer los números romanos o latinos, o en latín, mejor dicho, o en latín, se realiza mediante letras, ¿no? Los números romanos o en latín se hacen mediante letras. La I es el número uno, dos Is es el número 2, tres Is es el número 3, una I y una V el número 4, etcétera, etcétera, ¿no? La V5, X10, ¿no? XXX, entonces no lo van a malinterpretar, es simplemente el número 30, ¿no? Ok. Pero en el resto de las lenguas, que obviamente las lenguas clásicas no es que están en desuso, pero no tienen el mismo impacto y tampoco son consideradas ya como lenguas dominantes o lenguas fuertes. Las lenguas asiáticas, bueno, eso está entredicho todavía, ¿no? Hay muchos expertos lingüistas que indican que el chino mandarín está comenzando a desplazar
al inglés. El chino mandarín tal vez de aquí a un mediano o a un largo plazo, tal vez se constituya en la lengua universal, el chino mandarín, ¿ya? Y tal vez ya no sea exclusivamente el inglés, la lengua universal que actualmente continúa siendo, ¿ya? Entonces tal vez de aquí a un tiempito vamos a tener la necesidad de aprender chino mandarín, chino mandarín. No vamos a decir del japonés. El japonés también tiene una población bastante extensa, son millones y millones de personas que hablan el japonés, pero son mucho más las personas de China, son mucho más, ¿no? Y en fin, y tienen mayor poder económico China. Claro, Japón también es una potencia, claro que sí, ¿no? Ok. Now we are going to begin with the first group. Ahora vamos a empezar con el primer grupito. Cardinal numbers, los números cardinales o los números naturales. Obviously, you already know. Obviamente ustedes ya saben. Tenemos 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, a partir del 13 ya es facilito, ¿no? A partir del 13 le aumentamos el sufijo teen, nada más. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta el 19 aumentamos el sufijo teen, nada más. ¿Qué significa en realidad teen? ¿Qué significa teen? Solito, ¿qué significa teen? 10. No. Exacto, 10 significa 10. 10 13, significa 10. ¿Y teen? 15. 20. Teen es en el lenguaje coloquial, teen, seguramente han escuchado ustedes que están, que tal vez ya han pasado esta época o que continúan tal vez algunos, hace referencia al periodo de la adolescencia, teen, teenage, exclusivamente adolescencia, teenage, adolescencia, ¿ya? Muy bien, entonces solamente se aumenta el sufijo teen, excelente, muchas gracias. After 20, también se podría decir 20, 20. Dijimos que en cuestión de lenguas siempre va a haber variantes en la pronunciación. Los americanos generalmente dicen 20, 20, y los británicos a veces dicen 20. Claro que algunas veces también dicen 20. Estas variantes siempre van a ser de región a región. Ustedes tienen la potestad, la decisión de pronunciar si gustan 20 o si prefieren 20. Es más popular, digamos, el 20, 20, ¿ya? Next, 22, 25, ¿cómo diríamos 21? Bueno, vamos a hacer aquí, abajito, 21. No tenemos en la tablita de manera correlativa. 21. 22. Exacto, colocamos No, pues, 20 y podríamos colocar la conjunción and, one. O podemos decir de manera directa 21 o podemos decir 20 and 1. Esta conjunción and, ya saben, equivale a en castellano equivale Y. a la Y, ¿verdad? Tal vez en 21 no se nota mucho, en 21 no se nota mucho, pero más que todo se va a notar exacto, en las demás decenas, por ejemplo, en 31, en 31, ahí se nota en castellano, 31, ¿no? Aquí sí se nota. Esta conjunción and podemos utilizar solamente para la primera unidad, A partir de las siguientes cantidades ya no se coloca, ¿no? Es opcional. Si colocan, está bien. Si no colocan, también está bien. Por eso ya hablamos en la anterior clase que las lenguas no son una ciencia exacta, ¿ya? Se puede colocar la conjunción Y solo para la primera unidad. 31 sería 30, he comido la I, sorry. 30, 31. si gustan, école, muy bien, and 1. 30 and 1, pero a partir de 32, 33, 34, no, ya no se coloca esta conjunción Y porque ya no suena. Solamente necesitamos la I en la primera unidad. 31, 32, 33, ya, ahí ya no suena. Ya, directamente es 30, 32. Listo. ¿Ya? Entonces pueden utilizar, si gustan, la conjunción Y solo para la primera unidad. ¿Está claro? Do you understand? Have you got any question? ¿Alguna pregunta?
A partir de las siguientes cantidades ya no se utiliza la conjunción Y. 22, 23, 24, 25, 30, 30, 31 si prefieren, 32, 34, 35, etcétera, etcétera. 40. Tener cuidado, 40 se escriba directamente 4, no se parece al 4, 4, tienen la misma pronunciación y tenemos un diptongo, OU. Tenemos un OU. En cambio, en el número 40, no tenemos ese diptongo. Van a tener cuidado, a veces interfiere o nos equivocamos en la forma escrita, ¿ya? 4 sí escribimos four y pronunciamos for. 40, en este caso, decimos igual for, pero escribimos directamente con la O nomás. Ya no hay el diptongo, directamente 40, 40, ¿ya? 50, 60, 70, 80, 90. Entonces lo que se nos confundimos a veces, se confunden el 13, por ejemplo, con el 30. Entonces no es lo mismo, tienen diferente escritura, 13, 13, y con relación a 30, 30, 30. Tienen diferente escritura y obviamente diferente pronunciación. Ya van a tener cuidado. 13, 13, 30, 30, 14, 14, 40, 40, 15, 15, 50, 50. No es lo mismo, van a tener cuidado, ¿ya? Bueno, a continuación vamos a la centena. Podemos decir con el número 100, 100, también podemos decir con el artículo indefinido a 100. Cualquiera de las dos maneras son correctas. Si gustan, dicen 100 o si prefieren 100. ¿Ok? Ahora, para decir la primera unidad, sí podemos utilizar la conjunción Y, 101, 101. O podemos decir 101, nada más, 101, ¿ya? Podemos decir 125, 125. Ya no necesito utilizar la conjunción and. Les vuelvo a repetir, esta conjunción and solo es para la primera unidad, 101, para ahí nada más, ¿ya? Y a partir de las siguientes cantidades ya es por lógica, ¿no? 200, vamos a decir 200, 200, 300, 300, 400, 400, etcétera, etcétera, ¿ya? Algo que vamos a puntualizar y vamos a anotar aquí, 100. 100, la centena en inglés no se pluraliza, ¿ya? No se pluraliza como en castellano. En castellano tenemos que decir 200 con la S, 300. En inglés no, ¿ya? Tampoco se pluraliza la milésima menos la millonésima, ¿ya? Como decimos la milésima, podemos decir a thousand o si prefieren 1000. Igual, no se pluraliza a thousand o 1000. Si quiero decir 10,000, digo 10,000. No voy a decir 10,000. No, no existe. En castellano sí, aunque tampoco en realidad, ¿no? 10,000, tampoco se pluraliza. Pero podemos decir miles y miles de personas migraron a sus lugares de origen. Ahí sí se pluraliza, ¿no? En castellano, pero en inglés no, no se pluraliza nunca, ¿ya? Si quiero decir 100,000, 100,000, o si prefieren, 100,000. Finalmente la millonésima, podemos decir a millón o 1,000,000. Y obviamente la millonésima igual, jamás debemos pluralizar, ¿ya? Millón. Si quiero decir, ay, me lo he comido una L. Millón. Si quiero decir 3 millones, entonces si quisiera decir 3 millones. Si quiero decir 3 millones, en castellano, claro, digo 3 millones, pluralizando la millonésima, millones. En cambio, en inglés, no, solamente digo 3 million. Nada más, 3 million, 3 millones. La millonésima no se pluraliza. También es uno de los errores que cometemos con mayor frecuencia. Okay, do you have any question about these cardinal numbers? Maybe someone of you could tell, and tal vez alguno de ustedes podría decir, ¿y qué pasa con el billón, el trillón, cuatrillón, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con el billón? Claro, hay en inglés billion, trillion, pero, siempre hay un pero. En la actualidad se utiliza el billón, el trillón, se utiliza el billón.
No mucho, ¿no? No mucho. ¿Un billón a cuánto equivale? ¿Un billón a cuánto es igual? ¿Se acuerdan? Un billón, un billón es 1.000 millones, ¿no? Un billón equivale a 1.000 millones. En la actualidad no se utiliza mucho, casi muchas personas no dicen un billón, casi dicen 1.000 millones, 1.000 millones. ¿Y cómo decimos 1.000 millones en inglés? How we can say 1.000 millones in English language? 1,000 million, 1,000 million, 1.000 millones, o si prefieren, 1,000 million, nada más. ¿Ya? ¿Está claro? Do you have any question about this? Come on, please. ¿Tienen alguna pregunta o dudas aquí? Adelante. Preguntas, dudas o comentarios sobre los números cardinales, about cardinal numbers. Come on, please. Adelante. Tell me. Comentarios. No, pero esto está fácil, Sencillo, ¿verdad? teacher. Muy bien. Esto Sí, ustedes ya sencillo. saben. Sí. Okay, thanks. Now we are going to remember ordinal numbers. Ahora vamos a recordar los números ordinales, que ustedes ya saben también, ¿no? But when we need to use ordinal numbers, pero cuando necesito utilizar los números ordinales, ¿en qué situaciones utilizamos los números ordinales? Could you tell me some? Cuando nombras a alguien que es primero, segundo, tercero, first, Sí. second, third. ¿Sí? Muy bien, para establecer posiciones. Muy bien, para establecer posiciones. Muy bien. ¿Para qué más? ¿Para qué más utilizamos los números ordinales? ¿Mm? ¿Para establecer jerarquías? Sí, podría ser para establecer jerarquías, ¿no? Tal vez. En el ámbito educativo, en las escuelas, colegios, se utilizan los números ordinales para delimitar los niveles de los Mm, cursos. sí. Sí, ¿verdad? En el ámbito Pues, educativo también se utiliza para establecer los niveles, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué más? A ver, ¿para qué más utilizamos? A veces cuando nos piden que escribamos no sé, un ensayo o alguna composición, a veces no sabemos cómo empezar, ¿no? Tal vez nos da un ensayo sobre qué, sobre eh, las clases virtuales en época de pandemia, les van a dar ese tema, ¿no? Y les van a decir que escriban un ensayo sobre esta temática actual, digamos. Y a veces no sabemos cómo empezar. Un recurso bastante importante y útil para poder empezar a redactar es utilizar también los números ordinales. ¿Por qué? Porque mediante la utilización de los números ordinales podemos empezar a redactar de manera cronológica, de manera secuencial, ¿no? Podríamos empezar y podríamos manifestar diciendo tal vez, en primer lugar, la pandemia afectó las clases presenciales, pero se subsanó regularmente con las clases virtuales, coma, o punto seguido si prefieren, o punto aparte podría ser. En segundo lugar, ¿m? eh, las clases virtuales dieron lugar a la utilización de recursos tecnológicos que tal vez antes no se utilizaban, ¿no? Tal vez alguien podría colocar en tercer lugar, pero tampoco no. Podríamos empezar en primer lugar, en segundo, tal vez llegar hasta tercero. Después podríamos utilizar otros marcadores de tiempo u otros conectores, ya sea después, luego, a continuación, seguidamente, y cuando ya están por terminar, pueden decir finalmente, o si quieren, para terminar, ¿no? Es un recurso bastante importante también los números ordinales al momento de redactar de manera cronológica y secuencial. Okay, do you understand? Now we are going to remember these ordinal numbers. Vamos a recordar los números ordinales. Primero in English language, we have to tell firsts. Pay attention, please. With the ordinal numbers, we have to be careful with these first three ordinal numbers. Porque los ordinales tenemos que tener cuidado con estos primeros tres números ordinales. Tenemos que tener cuidado con primero, segundo y tercero. Why? ¿Por qué? Why we have to be careful with these first numbers. Tenemos que tener cuidado con estos primeros tres números ordinales.
porque cambian drásticamente. Cambian bastante. En realidad, no se parecen a su forma cardinal. No se parecen a su forma cardinal. Por esa razón, for this reason, with the first three ordinal numbers, con estos tres primeros números ordinales, we have to memorize. Debemos memorizarnos, ¿ya? First, que no se parece en nada a one, no se parece a one first. Second, tampoco se parece a two, segundo. Third, tal vez un poquito a three, pero es diferente. Third, tercero, tal vez se parece un poquito a three, pero es diferente, ¿ya? A partir de los restantes números ordinales, ustedes ya saben, a partir de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, tal vez no sabemos muy bien en castellano, yo tampoco, bueno, yo no sé muy bien en castellano, llegamos a décimo, luego décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo noveno, vigésimo, después de vigésimo viene trigésimo, después de cuatrigésimo, después quincuagésimo, y a partir del 60 en la forma ordinal, ¿cómo se dice? Yo ya estoy confundido, ustedes son más expertos en mate. Sexcuagésimo, no estoy seguro. A partir de 70 también, ¿cómo se dice en la forma ordinal en castellano? 80, 90, claro, y después viene centésimo, claro que sí, centésimo. Pero 80, 70, 60, 70, ¿cómo se dice en la forma ordinal en castellano? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Alguien que era bueno en matemáticas? Adelante. ¿Cómo se dice 70 en la forma ordinal en castellano, en español? No estoy seguro. ¿Es 70 avos? No estoy seguro. Ustedes van a preguntar a su profe o profa de mate. Creo que llevan matemáticas ustedes, ¿no? Creo que sí. ¿No? 70 avos creo que es, 80 avos, 90 avos, no estoy seguro. Bueno, en castellano tenemos esa confusión, digamos, pero en inglés no va a haber esa confusión, ¿ya? No va a haber esa confusión. Exacto, sí creo que es la terminación avos, ¿no? Creo que es, ¿ya? En cambio, en inglés no nos vamos a chipar, no nos vamos a complicar, no nos vamos a confundir, vamos a recordar, obviamente, perfectamente. We only need to put TH in the ending. En inglés solamente tenemos que colocar TH al final de la palabra, nada más. Solo colocamos este sufijo TH al final del número. Colocamos el número en su forma cardinal y al final aumentamos el sufijo TH para volverlo ordinal. ¿Ya? Nada más. Se aumenta TH a partir de cuarto, quinto, sexto y los restantes números. Por eso es que solamente hay que aprendernos de memoria estos tres primeros números. First, second and third. Con los demás ya es por lógica. Si sabemos los números cardinales, de lógica vamos a saber los números ordinales. ¿Por qué? Porque solo hay que aumentar TH. Although, aunque, we have to be careful with some numbers because there are many, some special. Aunque tenemos que tener algo de cuidado con algunos números porque son algo especiales o algo particulares. For example, 5. Por ejemplo, 5. Para decir quinto, cambio esta terminación VE por una F. Cambio la terminación VE por una F. Y ahí también tenemos que tener cuidado. Cambiamos por una F. And finally, we have to write in the ending TH. Y finalmente escribimos el sufijo TH. Nada más. Ya van a tener cuidado. Entonces vamos a ampliar un poquito para que podamos ver mejor. ¿Ya? Entonces va a haber algunas excepciones. Por ejemplo, 5. Cambiamos esta VE por una F y recién aumentamos TH. We need to change this VE with F. And finally, we need to write TH in the ending. Do you understand? ¿Está claro? Con 6 no pasa nada, colocamos TH in the ending. Colocamos TH al final. 7, seventh. Hay que dar énfasis en la pronunciación, ¿no? La T tiene que sonarse en la forma ordinal, tal vez de manera exagerada. 6, sixth. 7, seventh. 8, pay attention, please. 8. 8, ending in T, really. 8 termina en T, ¿verdad? Termina en T. Como ya termina en T, solamente tengo que aumentar una H. Solamente aumento una H. No voy a colocar
double T, no voy a colocar double T, solamente aumento la H. Why? Because finished, because it's ending, sorry, in T, porque ya termina en T. No hay que colocar doble T, cuidado que coloquen doble T. H, ¿va a dar? No, no va a dar, ¿ya? ¿Está claro? Es otro caso particular, digamos. Ya estamos viendo dos casos particulares. A ver, vamos a colocar un colorcito por ahí. Ay, que lo va a arruinar, pero bueno. The 8 sería un caso particular. Vamos a colocar un asterisco. Ya. Ahí está. Colocamos un asterisco. 8 es un caso particular. 5 también sería un caso particular. 9. Bueno, también 9 es un caso algo particular. ¿Por qué? Porque obviamos la E. Ya no tenemos que utilizar esta E que está presente en su forma cardinal, en su forma cardinal. En la forma ordinal ya no utilizamos la E, directamente colocamos TH in the ending. Directamente colocamos TH al final. Ninth. Nine, ninth. 10, no pasa nada, tenth. 11, 11th. 12, bueno, esto también cambia, esto también se modifica. Cambiamos esta VE, igual, ya saben, la terminación VE se cambia simplemente por una F. Y al final recién se coloca el sufijo TH, TH. Do you understand? After is very easy, después es facilito. 13, 13th, only TH. 14, 14th, only TH, true. 15, 15th. 16, 16th. 17, 17th. 18, 18th. 19, 19th. A partir del 20, pay attention please, atiendan por favor, a partir del 20, also we have to be careful, aquí podemos colocar dos asteriscos porque también varía, ¿ya? A partir del 20, ever, bueno, en realidad todas las decenas en realidad siempre van a terminar en Y, 20, 30, 40, 50, etcétera, etcétera. Todas las decenas siempre van a terminar en Y. Si terminan en Y, if finished in Y, si termina en Y, we need to change this Y, necesitamos cambiar esta Y by I. Tenemos que cambiar la Y por IE. Cambiamos la Y por I latina y E, nada más. Ya se hace ese cambio antecitos. De cuenta de esta Y, cambiamos la Y por IE. Y finalmente colocamos el sufijo TH. And finally, we need to put TH. That's all. Do you understand? Very easy, really. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, pay attention. Luego, cuando hagamos diferentes cantidades, por más grandes que sean, solamente se coloca la última unidad a su forma ordinal. Nada más. Si quiero decir vigésimo segundo, primero escribo 20 tal cual como es, y solamente la última unidad, en vez de decir 2, cambio por segundo. 20 second. ¿Está claro? Si quiero decir vigésimo quinto, igual, escribo 20, 20 normal y solamente cambio el 5 por quinto, 25th. ¿Está claro? Aquí como termina en Y, igual 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. That's all. Igual para decir la centena, 100, solamente aumentamos TH al final. Only we need to write TH in the ending. That's all. La milésima, lo mismo. 1000, TH in the ending. TH al final. La millonésima también. 1 million, 1 million. Solamente se aumenta TH al final. Do you have any question about ordinal or cardinal numbers? ¿Preguntas, dudas sobre los números cardinales u ordinales? Ok, students, pay attention, please. Atiendan, por favor. Ahora vamos a ver en la forma ordinal. Bueno, tal vez no es exactamente abreviación, es en la forma numeral ordinal, ¿no? Hemos aprendido que en castellano, y aquí tienen la tablita que nos va a servir como guía. En castellano tenemos primero, dijimos, ¿no? Primero. Y en la forma numeral ordinal escribimos el número 1 y colocamos como exponente su terminación. Primero. ¿En qué termina primero? En RO. Entonces colocamos
Primero. Aquí colocamos primero, ¿no? Y se coloca como exponente en realidad, ¿no? Primero, ¿no? Lo mismo sucede en inglés, lo mismo es en inglés, ¿no? Para decir primero en inglés decimos first, first, first. ¿En qué termina first? ¿En qué termina? ST, termina en ST. Y en su forma numeral, ordinal, va a ser igual, colocamos 1 y colocamos la terminación ST. Nada más, eso es, colocamos su terminación en la forma numeral. Aquí es el exponente, where is, here is, sorry. Listo, ¿está claro? Es lo mismo acá, en inglés. Entonces, sabemos en castellano, de lógica también sabemos en inglés. First, colocamos la terminación ST. Second, su terminación ND. Y a partir de los demás números, cuarto, quinto, sexto, siempre vamos a colocar TH al final. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas? Do you have any question about this? Come on, please. Now we are going to do a little practice. Podemos colocar first. First, ahí está muy chiquito, porque está muy chiquito. Vamos a ampliar un poquito más. First activity podríamos colocar. First activity. First activity. ¿Por qué está saliendo así? Está como exponente, ¿no? Ya, first activity. Vamos a hacer la primera actividad. Pay attention, please. What do you have to do? ¿Qué tienen que hacer? Write the following numbers in English language. In cardinal and ordinal way. Do you understand? ¿Qué significa? Aquí. ¿Qué significa? ¿Quién se anima a traducir? ¿Cuál es la consigna de esta primera actividad? Que hay que escribir los números en inglés en forma cardinal y ordinal. Excelente, muy bien. Escriba las siguientes cantidades en inglés. Ay, aquí sea el autocorrector. El autocorrector. Escriba las siguientes cantidades numéricas en la lengua inglesa en la forma cardinal y ordinal. Very easy, ¿no? Se entiende, no es chino para nadie. Vamos a tener un numerito. Vamos a empezar con, a ver,